Bueno, vamos a empezar aclarando algunas cosas. Acá voy a dar una fe de ratas. Data no va a estar dentro de imágenes, lo voy a corregir. Cuando hice el apretamiento lo puse dentro de imágenes. La voy a poner afuera de imágenes, debajo de CSS. Arrastro directamente la que estaba en data acá y la pongo directamente debajo de tarea, y en tarea se me va a poner ahí en data. Un segundo error que vi ahí cuando estaba cargando esto consiste en que hay un using que está de más cuando hicimos el video. Dejé un using sin poner nada. Bueno, eso hay que eliminarlo. Dejar solamente using system. Luego vamos a agregar algún otro más. Pero por ahora con esto andamos. Bueno, vamos a empezar a ver qué es la arquitectura de capas. Ya habíamos hablado de arquitectura de capas, mejor dicho, tuvimos varias presentaciones. Vamos a ver qué arquitectura de capas vamos a utilizar nosotros acá en el diseño. Nosotros vamos a utilizar el modelo cliente-servidor. En el cliente va a estar la capa de la vista o la view. Esa capa de view está la que nosotros vamos a hacer todo el HTML y toda la parte que va a encargarse de la vista. Y en el server va a estar la capa business y la capa data. Vamos a ver ahora cómo se van a utilizar eso. Para hacer esto se utilizan bibliotecas de clase. Así que es otra forma de aprender estas cosas. ¿Qué hace la función de la capa view? Primeramente la capa de presentación. Por lo tanto, va a estar toda relacionada con la presentación que vamos a usar. En este caso, nuestra capa de presentación es reutilizable tiene pocas cosas de reutilización, pero vamos a usar para validar los datos que van a entrar, es decir, la entrada me va a hacer una validación de datos con distintos controles, va a dar una lógica de presentación y una reutilización de código en algunas cosas que se puedan utilizar. En general es muy específico de las funciones que va a realizar cada proyecto. Esta es la capa vista. Ahora vamos a ver un poco la capa business. La capa business, la capa de negocios, tiene lo que se llama el manejo de usuarios y el manejo de carreras. Por ahora vamos a ver dos clases. Esta está muy vinculada al proyecto. Por lo tanto, si el proyecto usa usuarios, carreras, va a usar otro montón de cosas, materias y todo eso, van a hacerse todo el manejo en esta capa. Maneja las reglas de negocio, las altas, las bajas, las modificaciones, las relaciones con los distintos datos. Y se relaciona también con data. Invoca a la base de datos, data, que es la otra capa. ¿Qué es lo que hace la función de data? Por ahora se dedica a lo que se llama persistencia de datos y el almacenamiento de archivos. Ahí van a guardarse los datos y los archivos, por ahora. Posteriormente vamos a ver que hay otras utilizaciones. Bueno, ¿cómo se crea la capa? Directamente se agrega una biblioteca de base en un proyecto. Agregar. Se agrega al proyecto que tenemos, por lo tanto se busca agregar nuevo proyecto. Y en ese nuevo proyecto va a ser una biblioteca de clases de Net Framework. Y a esta la voy a llamar, bueno, no domain, en este caso le pusimos domain, pero no, se va a llamar data. Y luego, acá dice capa data, le puse domain, pero está equivocado, hay que poner data. Lo habíamos hecho antes con un proyecto con domain, haciendo una clase cruzada, pero se complicaba mucho el código, así que vamos a hacerlo más simplecito para que puedan entrar acá y no volverse a enloquecer con los datos y con todo un montón de cosas. En general esto podríamos hacerlo mucho más fácil hoy, pero vamos a empezar a que aprendan un poco a manejar interfaces y todo el tema de C#, y que luego se va a reutilizar finalmente estas capas que estoy haciendo, y eso es lo que van a ver, y se van a dejar de usar algunas cosas, pero van a quedar también para que si yo alguna vez hago un proyecto de estos pueda hacerse como el que vamos a hacer, de persistencia de datos. Bueno, acá entonces tendría que ser, se crearía
en vez de domain, una nueva capa que va a quedar en tecas, algoritmos, tarea 13. Dentro de eso, de ese archivo, voy a crear esta nueva capa. Nephron Core 4.62. Bueno, pongo aceptar y me genera la nueva capa. Lo mismo, hay que eliminar, esto se hace lo mismo para la capa business, es decir, voy a crear una capa business, lo mismo, y se agregará a este proyecto, ¿no? Y se hará así. Y elimino esta clase 1, que está acá, CS, la saco, y luego voy a agregar lo que sea necesario. Con la capa, entonces hemos creado dos proyectos, uno que es la capa business y otro que es la capa data. Bueno, vamos a ver después algunas cosas más para ver cómo se va implementando eso. Veamos en el mismo proyecto. Vayamos a nuestro proyecto cuando ya está un poco más terminado, el tarea 13. Voy acá, está la capa business, acá está la capa data, acá está el CSS, las imágenes JS, está la default, SPX, y está los demás elementos. Voy a agregar algo en el web config que es importante para el futuro, es decir, para hacer la configuración del futuro. Esto es la capa de presentación. La capa esta, tarea 13, es la capa de presentación, la famosa view, que también tiene lo que se llama el controller o controlador, que va a ser esta, la default, perdón, disculpen. Fíjense que acá yo ya he agregado funciones, después las voy a explicar una por una, cómo se van haciendo. Pero ya, fíjense que ya se van agregando distintas funciones. ¿Ven? Acá he usado nada más que using system y using business. Por ahora no puedo hacer ninguna de estas cosas, ya esto está muy avanzado el proyecto, por lo tanto tendríamos que haber hecho ahí. Vamos a ver cómo queda esto. Bueno, vamos a mirar en este default SPX. Se han creado distintos objetos, pero ustedes ven acá cómo están relacionadas las tres capas, ¿no? Bueno. Vamos a ir a la capa data. Voy a ir a distintas, en la capa data voy a crear una carpeta que va a ser de clases, una carpeta que es de diagramas, donde yo voy a crear un class diagram, y una carpeta que es de interfaces. Eso voy a usarla acá. Veamos ahora, lo primero que hago es crear una carpeta de interfaces, para lo cual yo agrego acá nuevo elemento. Fíjense que yo voy a poner acá. Cuando yo agregue en data, voy a agregar nueva carpeta y creo las clases, agrego después también agrego las diagramas, todo lo demás. Y ahora voy a ir a la clase diagramas y pongo agregar nuevo elemento y una clase de tipo diagrama. Esquema, hoja de estilo, página de creación, conjunto de datos, elementos, diagrama de clase. Por ahí está diagrama de clase. Clase, diagrama de clase. Y a este diagrama de clase le vamos a poner en este momento el nombre que tiene, que es data diagram. Cuando creo el data diagram, acá me va a permitir agregar los distintos elementos. Voy a crear una nueva interfaz para eso. Yo lo que agrego
fíjense, agregar acá, interfaz, taquete, se aprieta acá, me sale una, vamos a ver, voy a probarlo para que vean cómo se hace. Acá me sale y acá le pongo el nombre que le quiero, en este caso le pongo EID, pública, interfase. Una vez que me crea este EID, lo que hago es acá, public interfase EID, la escribo, y pongo int id igual get set. Esta va a ser la base de todas las interfaces que va a haber en básica. Esta va a tener para un futuro muy, muy importante. En este momento no sería tan importante, pero sí va a haber un futuro muy importante. Además, voy a agregar una interfase para los archivos. ¿Por qué? Porque cuando yo corra un archivo, un input de tipo file, que son los que cargan archivos, esta sea interfaz que sea capaz de manejar estos archivos en la base de datos. Es decir, ya como voy a dar persistencia, tengo que darle persistencia de cómo se guardan estos archivos en la base de datos. En general, el guardado de archivos se va a guardar dentro del sitio, dentro de imágenes, para ser exactos. Si nosotros vamos a mirar acá, los archivos que van a guardarse en, voy a ir a tarea, en el usuario, en la casa de usuario, en imágenes. Fíjense que hay carreras, por ejemplo, que va a guardar archivos, que va a guardar también los archivos que teníamos guardados en las data y en la ayuda, que también tenemos ayuda. Entonces la tarea 13 en imágenes va a tener 3, están las carreras y están los usuarios. Y fíjense que está todo esto en data. Imágenes. Acá están las imágenes de los usuarios. Acá va a haber imágenes de la carrera. Todavía no puse ninguna imagen, pero ya vamos a ponerla. Entonces, fíjense ustedes cómo se van guardando los datos en cada una de las carpetas. Esto lo va a manejar eFile. Y fíjense que en eFile hay una herencia, por lo tanto se hace, fíjense cómo se hace la interfase, eFile es el EID, entonces va a guardar también la propiedad ID, y es site web http postfile fu get y set. Para hacer esto, tuve que haber hecho una cosa muy importante, si no, esto no andaría. En data se le agregó una referencia, agregar referencia, se hace así, se pone de ensamblados y se agrega una referencia que ya la tenemos ahora, pero ustedes la tendrían que agregar acá, encima de lo que están acá, System Web. Se le hace un clic acá y se le pone aceptar. Por lo tanto, queda agregada System Web. En un futuro vamos a tener que agregar otra que se llama System Configuration, pero por ahora no. No lo vamos a usar, lo vamos a usar en la última parte del proyecto que hagamos a fin de año. Entonces, por acá le agregamos System Web, se le agrega la referencia y ustedes van a ver que donde están referencias van a tener System Configuration, System Data, System Web y System XML. Las demás se borran. Las demás le hacen el delete y las borran. No las vamos a usar. Por lo tanto, en Data solamente va a haber una referencia necesaria. Entonces, ahora sí, cuando hago el eFile, puedo agregarle un System Web HTTP postfile get y set. ¿Por qué hago una property? Acá es fundamental porque este es el archivo que puede guardar los datos, ya sea
para un PDF, ya sea para un docx o lo que pueda, que pueda cargarse desde el cliente, va a utilizar un input de tipo file. Ese input de tipo file, por ahora, lo habíamos definido cuando hicimos el DOM, pero no decían para qué anda. Precisamente ahora vamos a ver para qué anda. Precisamente este System Web HTTP Poster File FU es el que va a guardar la imagen, o también puede ser el archivo, en caso de PDF. Entonces voy a agregar acá un void add que agrega el archivo con LFU y un string data. Ese string data me va a decir en qué directorio, en qué subdirectorio va a ir guardado, y qué extensión va a tener. Eso lo vamos a ver después cómo lo va a generar. También tiene un void erase que servirá para eliminar ese archivo que está guardado dentro de imágenes en general. Y va a guardar también, va a devolver la URL que va a tener ese archivo. Por lo tanto, va a tener un método add que agrega la clase. Va a tener un método erase que elimina esa dirección del archivo ese, lo saca del proceso, lo saca del sitio. Y si no, tiene un URL que lo va a guardar. Fíjense que los datos van a estar dados en cada uno. Por ejemplo, en usuarios va a estar la vista del usuario, la imagen o lo que tenga el icono de usuario. En la parte de entonces el eFile me está definiendo las funcionalidades que va a tener el archivo file. El eFile que es heredero de eFile, tiene un método que se llama makeData. Este método makeData va a ser heredado precisamente por las clases que voy a usar, que van a usar archivos. Por ejemplo, uno que va a usar archivos va a ser la clase usuario, que va a estar en el business, y otro que va a usar archivos va a ser la clase carreras. Carreras va a usar dos archivos, dos archivos de PuFile. Uno que va a dar los planes con el PDF y otro que va a dar la imagen que va a tener la carrera o el logo. Así que esto es lo que va a hacer esta función. Hay una función que se llama makeData, pero veamos ahora en el class diagram cómo se agregan. Estos se van agregando. Fíjense que se agregan acá primeramente, ¿no? Lo voy a agregar primeramente en el escritorio y luego los pongo, los copio y los guardo en las clases. No lo agrego dentro de los directorios e interfaces, sino lo agrego en el sitio. ¿Por qué? Porque si no, me va a dar acá public interface, el space va a cambiar con data.interfaces y esto no quiero, hay que sacarle dejarlo con la interfase space data, no dejar el punto de interfase porque si no va a ser muy difícil, se van a complicar los códigos y se guardan después dentro del sitio. Ustedes van a ver que yo también esto lo voy a ejemplificar cuando hagamos la práctica, así que no se asusten, pero directamente tiene que quedar de este tipo. Y luego lo ponen dentro de lo que corresponde a las interfaces. Acá cierro las referencias, voy a poner acá interfaces, y está la iFile, está la FileClafile y iFile JSON. Todavía no la puse. Vamos a ver qué es lo que es. Y el EID, que ya la dijimos cuál era. Y está también el eMakefile. Vamos a ver cómo va esto dentro de los diagramas. El eMakefile hereda del eFile, fíjense. Y tiene un string directory, un subdirectory, un prefijo, una extensión, un path, que va a poner un split data, un change prefix y un reset prefix. Fíjense todo lo que tiene. Y esta hereda de eFile, por lo tanto va a heredar de la que teníamos acá,
Esto si lo quieren ver, se le aplica así, ¿ves? Haciendo un clic acá, ¿ves? Acá me lo dice. Tiene el enlace y el URL. Quiere decir que todo eso lo van a dar. Uno va a estar para un lado, para invocar, y el otro va a estar para el otro. Bueno. Vamos a seguir con el diagrama. Y ahora hago un ifile JSON. Fíjense que este no hereda de nadie. Tiene un string path, un string file name, un load y un save. Este ifile JSON es el que se va a usar para luego usarlo en otro método, o que vamos a ver dónde lo vamos a implementar. Por ahora traten de copiarlo y traten después de interpretarlo cuando lo hayamos agregado a la fase. Estamos haciendo todos los compromisos que va a tener esta presentación. Veamos también el clase de Diagram, el archivo file. El archivo file hereda de iMakefile. Fíjense, iMakefile está acá. Por lo tanto, va a heredar todo esto, el add, el add, va a heredar también los métodos que están acá, y van a implementar, digámoslo, para ser más correcto, ¿no? Y estos van a tener que ser codificados ahora. Vamos a ver. Cuando yo implemento esto, lo implemento de forma implícita. Por lo tanto, me lo va a permitir que sea público las cosas. Acuérdense que yo había explicado un poco en los trabajos anteriores la forma implícita y la forma explícita. En general, cuando pueda ser implícita, mejor, porque es pública. Se puede correr con la interfase o se puede correr también con la clase. Pero cuando yo tenga la explícita, ya no se va a ver en la clase y se va a manejar solamente con la interfase. Acuérdense que eso lo dije y lo expliqué. Bueno, vamos a ver ahora cómo sale el public string path. La string path es la dirección real que tiene en el directorio el archivo que voy a guardar. ¿Cómo hago para conseguir el directorio base en el cual está aplicada esta tarea 13? No la que está acá. Esta está en otro directorio. Pero acá en el directorio base me va a buscar que es el ejecutable, como digamos, que es la parte ejecutable. Entonces el app domain, esta va a estar guardada, esta tarea 13, va a estar guardada en un archivo de servidor, que en general va a estar en la web. Por lo tanto, yo no sé qué directorio está. No puedo poner, por ejemplo, C2 punto tal y barra invertida, tanto. No lo va a encontrar. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se utiliza app domain, current domain, base directory, más el directory que ya está puesto acá. Fíjense, public string directory, que me la va a cargar. Después vamos a ver cómo se carga. Más su directorio que va a estar. Y fíjense que yo pongo la arroba para no poner dos barras acá. Si no pongo la arroba, tendría que agregar 2 barras acá. 2 barras invertidas, porque la primera es el carácter barra. Bueno, cuando pongo la arroba, me evito eso. Puedo hacerlo de las dos maneras. Más prefijo, más ID, más extensión. El prefijo va a ser el nombre que va a tener el archivo. Vamos a ver ahora cómo está. Entonces hay un directorio, un subdirectorio, un prefijo y un directorio base que se da con la app domain base directory. Entonces con esto yo ya tengo el path. Este path va a cambiar según cambie el prefijo. Y vamos a ver por qué cambia el prefijo. Porque muchas veces cuando yo cargo un archivo, queda en el caché del disco. Es decir, que se hace una copia en el caché. Y cuando si llega a tener el mismo nombre, en la misma firma, no va a buscarlo en el servidor, sino lo va a traer de caché. Y entonces, si yo modifiqué ese caché y lo hubiera dejado con el mismo prefijo,
tendría el mismo nombre y entonces no va a ir a buscarlo en el cliente. Para evitar eso, hago cambiar el prefijo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se crea primeramente un HTTP postfile que está implementándolo ya, y ahí sale el getting set, cuando implemente el directorio, su directorio, tiene el prefijo, la extensión, el ID, y tiene el método add. Ese método add ya dije que ya está definido en el make image, make file, y está el método add, que es un postfile y un string data. Y dice, la primera cosa, si fu, file es igual a null o filename igual a comilla, return. Quiere decir, sale, no va a cargar nada de archivo porque no lo tiene. Y entonces lo que hace, después, hace un erase data. ¿Por qué hace un erase data? Porque va a ir al método erase, que es el mismo que va a borrar archivo. Va a borrar el archivo si lo tiene, otro archivo que esté guardado. Y luego lo guarda, después que lo guardo, hace un FU save as path. Vamos a ver qué es lo que hace el erase. El erase, public void erase, que es acá, hace lo primero un split data. El data se forma de la siguiente manera. Se va separado por puntos y comas y van a tener distintos datos. El primero es el ID, después va un punto y coma y va el archivo de directorio base, después va el archivo del directorio subdirectorio, después va una barra y el prefijo, dos puntos y el prefijo, y ese prefijo después va a agregarse la extensión, .jpg, .pdf, lo que fuera. Entonces, ese split va a venir de un data que va a estar generado por el objeto que lo va a invocar. Veamos qué hace ese split. El split lo podemos ver acá. String datos, data split, punto y coma. Quiere decir, y el primero de todos es el ID. Lo va a encontrar en dato 0. Por lo tanto, el data ID que está acá arriba, fíjense, lo va a cargar con esto. Lo mismo va a cargar el directorio, lo mismo va a cargar el subdirectorio con datos 2, con datos 3 en el arreglo, me va a cargar el prefijo y la extensión con datos 4. Y ya queda armado para generar cuando yo vaya usando el path y para generar otra cosa que después vamos a ver. Bueno, lo primero que hice cuando hice el add, el método add, fíjense que generó el erase data y hace un save as path. Vamos a ver cómo es el erase. Hizo el split y hace un reset prefix. Lo que hace un reset prefix es lo siguiente. Fíjense, voy a ver qué es el método de reset prefix. En el prefijo hay un get y un set, que se cargó cuando lo hice en el split. La extensión también, en su directorio, el directorio y el ID. Pero ahora fíjense qué hace el reset prefix. El reset prefix, voy a correrlo. Lo que hace, si el prefijo termina en barra bajo, es decir, la barra baja, entonces el prefijo remueve el último carácter y lo deja así la barra baja. ¿Para qué? Para que luego se cambie y no haya problema de caché. Bueno, public void split data. ¿Qué hace el split data? Ya lo dije, así que no voy a seguir con esto. Pero ahora voy al otro, el chain prefix. El chain prefix lo que hace, fíjese, si prefijo termina en guión bajo, reset prefix, return. ¿Qué quiere decir? Le saca el elemento. Y si no, como no salió,
es porque no terminaba ahí, le agrega el guión bajo. Entonces el change prefix lo que hace es un cambiar directamente. Si el prefijo viene abajo, le saca la extensión, y si no la tiene, la cambia. Entonces tenemos el reset prefix y el change prefix, para prefijar la cosa. ¿Cómo hace primeramente el erase? Si le paso al erase nada más que el data. El data es ese famoso que te venía todo armado. Veamos ahora cómo lo hacemos. El reset prefix lo que hace es un system.io file exist, para lo cual tengo que usar un user. Bueno, no lo pongo, uso el system.io porque lo estoy haciendo acá la extensión larga, la referencia larga. Si no, lo podría haber puesto use system.io y hacer acá file. Y lo primero que hace es si existe el path, pero el path va a mirarlo como está sin guión el camino. Y dice que si existe, por lo tanto, si existe, entonces lo que hace es borra el path y cambia el prefijo y sale. ¿Por qué? Porque lo puede dejar próximo para que sea agregado el prefijo. Cuando yo elimino siempre va a tener un change prefix. ¿Qué ocurre si no salió? Bueno, cambia el prefijo, ya estaba reseteado, ahora le pone el guión bajo. Y por lo tanto, pregunta si existe. Si existe, lo borra y cambia el prefijo y lo deja sin el guión bajo. Acá lo pone con guión bajo, acá lo saca con guión bajo, pero hace un return. Y si no lo encontró en ninguno de los dos, es porque precisamente está en default. No tiene prefijo el default. El default no tiene el prefijo, tiene el nombre del prefijo, pero default, y no tiene ni /1, ni el ID 2, ni el ID 3. Entonces veamos qué hace. Hace un reset prefix. Quiere decir, si lo encuentra, lo borra y cambia el prefijo. Pero si no lo encuentra, resetea el prefijo y que vaya a trabajar si hay que cargarlo el dato. Fíjense que acá me lo deja siempre cuando lo elimino presentado donde tiene que estar presentado. Ahora fíjense cómo hace esto. Lo borra el dato y luego hace un FU Save As Pass. El Save As lo que hace, guarda el archivo y lo guarda ya ahora en el servidor. ¿Dónde lo voy a guardar? Vean, si yo lo tengo acá, según como tenga el file prefix, y yo acá tengo una directorio base, vean que yo abro acá y fíjense que tengo imágenes, abro imágenes y tengo ayuda, carrera, usuarios. En general lo que voy a trabajar es con carrera y usuarios. Y por acá tengo el usuario default, la carrera default, que sería la que estaría directamente cuando está en default. Y luego está el plan default. Si yo genero un plan nuevo, voy a renovar porque creo que voy a poner a actualizar carpeta y van a ver que ahora tengo un plan 2, un plan 1, un plan 3, que esto lo hizo. Y en el usuario lo mismo. Voy a actualizar carpeta. Ya están configurados y ven que ya tiene el usuario 1 y el usuario 2 JPG, que son imágenes de usuario. ¿Ven? Si quiero que lo vean, por ejemplo, este es una imagen de usuario que fue cargando directamente cuando hicimos esta cosa. ¿Esto me lo va a manejar? No. Esto lo va a manejar directamente. Fíjense que lo hace en la básica, que está en otro directorio completamente distinto. Pero todo eso ya porque yo apliqué la ppdomain, currentdomain, base directory, que me lo va a buscar en donde se está ejecutando. Y se está ejecutando precisamente en tarea 13. Y fíjense que la data no está guardado en tarea 13, está guardado en un directorio adentro de tarea 13, pero podría estar en otro lado. Directamente lo va a buscar lo mismo en donde se está ejecutando. Esto es importante que lo entienda. Bueno, ahora me queda una parte importante que es la URL. ¿Y por qué la URL? Porque la URL me da el camino en el cual está guardada la imagen. ¿Cómo sale la URL? Yo tengo que pasar el data, tengo que pasar el ID,
tengo que pasar también el prefijo y tengo que pasar el directorio y el subdirectorio el cual está puesto con el data. Lo que hace es un reset prefix, hace un split a este data, lo genera y lo guarda en todos los archivos de esto. ¿Por qué? Porque esto no están guardados los archivos. Este objeto lo carga los archivos cuando yo le pasa el data y de ahí me hace todo. Pero esta base de datos no sabe dónde están los datas, no sabe dónde está la cosa, eso lo va a definir otra clase que es la clase de negocio, la business. Y la business va a llamar a esto y va a invocar a esto directamente y va a decir, bueno, dame la URL. Le paso el data y ella busca el data, hace un reset prefijo y hace un sistema, si existe path, return, y acá ya pasa, no fíjense, la URL, y la URL es relativa, ya no pasa la absoluta. Entonces pone el directorio, en el cual va a estar, que sería en este caso imágenes, es un directorio que puede ser carreras o puede ser usuarios, más el prefijo, si es por ejemplo un usuario es usuario, o usuario guión bajo, más ID, es decir, usuario-2 o usuario-3, ustedes van a ver que acá está, más la extensión, que está dada en este caso con JPG. Pero fíjense que esto va a estar, a ver, fíjense que está acá en imágenes, fíjense que están en carreras, a ver, vamos a meternos acá, están acá en imágenes, tengo usuarios, ayuda y carreras. En usuarios, va a estar, que fíjese que tiene el default, tiene el otro, y cada uno, fíjese que es usuario 1, acá no hay ninguno cambiado, pero si hubiera cambiado también puede ser usuario 2 usuario bajo 2 JPG, en este caso lo cargamos una sola vez, no se hace un cambio, pero si hubiera cambiado me va a cambiar el prefijo. Bueno, directamente se dan cuenta que esto genera las URL necesarias para que yo pueda visualizar el usuario. Bueno, veamos un poco cómo continúa esto en data. Esto está todo manejado en data, pero fíjese dónde influye, ¿no? Entonces, acá tenemos los diagramas. Vamos a ver si los diagramas. Y este va a ser el archivo Makefile, el file, este famoso que tuvimos. Ahora vamos a ver cómo hace el file JSON, Y acá está el parent singleton. El file JSON con el file JSON va a generar un archivo JSON. En general, el data se va a guardar en un archivo JSON. Vamos a ver qué es lo que guarda el data. Va a guardar por ahora, no voy a implementarlo después, pero ahora voy a guardar un archivo que no es texto, sino un archivo JSON. Ustedes han visto ahí cuando yo hice de Fast Web, eso lo tienen que visualizar y mirar cómo se trabaja el JSON. Es un archivo especial que me permite manejarlo tipo texto, pero me va a aceptar solamente lo que es un JSON. Se explica lo que es el JSON, está explicado anteriormente. Yo ya hice varias explicaciones sobre el JSON. Vamos a ver cómo lo hace. Entonces, lo primero que va a tener el file JSON, fíjense que es el file JSON. El file JSON tiene el path, el file name, el load y el save. Fíjense qué cosas tiene. Path, file name, load y save. ¿Qué es el load? Me va a cargar todo, por ejemplo, todos los usuarios en JSON, con sus respectivos datos. El save lo que va a hacer es guardar un dato que le voy a pasar a este JSON, el de usuarios o el de carreras, y directamente lo guarda en un archivo JSON. Fíjense que esto es una cosa bastante interesante para cargar todo un montón de archivos. Eso cuando usemos, no voy a usar esto por ahora, no en SQL,
precisamente va a trabajar de esa manera. Va a trabajar con el JSON. Por ejemplo, MongoDB trabaja todo con JSON. Bueno, esto es una manera de manejar JSON directamente con un archivo. No es bueno esto que voy a dar de asistencia ahora, es nada más que como ejemplo, que vamos a trabajar. Es un ejemplo que me va a mostrar lo difícil que teníamos antes para guardar las cosas y lo fácil que se vuelve ahora, porque ya una vez que lo hice, me permite que yo los modifique sin tener que hacer y que lo borré y después tengo que cargar todos los datos como hicimos en la tarea 12. Entonces la tarea 13 lo que va a tener es esta ventaja. Y yo estoy usándolo un poco más complicado que lo que hacía antes yo en otros años, porque de esa manera ya empiezo a trabajar con estructura de capas, que antes no lo tenía. Bueno, entonces veamos, vamos al data diagram. El file JSON directamente tiene unas propiedades, fíjense, un string path, pero este es el path de la imagen, del archivo que voy a guardar, que va a estar acá. Fíjese, por eso dije recién que le voy a cambiar el data, porque si no hubiera tenido que poner arroba imágenes data, como habíamos hecho antes. Ahora lo llevé a data directamente para no meter más, hacerlo más, guardarlo en imagen. No tiene sentido guardar en imagen los datos. Los datos estos van a tener lo siguiente. Después lo vamos a ver. Tengo un public string file name, un get y un set, que va a dar qué nombre va a tener el archivo. Por ejemplo, si es carreras, el file name va a ser carrera. Si es usuarios, usuario, JPG. Y eso se va a guardar o se va a copiar de data. Fíjense, está acá. No, a ver, vean. Tarea, el directorio este data que les dije va a tener un carreras, JSON, usuario, JSON. Esto lo genero acá, ¿ven? System, app domain, current domain base, directorio, @data, que es este data. Y acá va a ir el file name, que si yo le paso el file name carrera, me va a dar carrera.json, y si es usuario, usuario JSON. El file name, hago un get y un set a este objeto, y directamente va a quedar guardado ahí adentro, y mando el load. Y entonces, ¿qué hace el load? El load retorna system file read all test path. Con read all test path lee en este directorio que está acá lo que tiene el usuario o la carrera. Voy a dar un ejemplo para que vean cómo está contenido un JSON en usuario. Acá está cargado con los datos, después lo vamos a limpiar para que ustedes lo generen, pero vamos a verlo, ¿ven? Fíjense, se va cargando el ID. ID, ahora hay 7 archivos. Hay menos porque eliminé uno. Pero fíjense que está dando el ID, este es el ID. Después vamos a verlo, cómo se hace. Bueno, ustedes ya lo vieron cuando hicimos la vez pasada. Pero acá se puede ver. El ID es el que me va a ir cargando. Cada vez que agregue uno, se le suma uno. Se le suma uno, Entonces hay 7, pero acá hay menos. Empieza el ID 0, que es un usuario que lo voy a usar después. No acá, pero sí en otros lados, defines. La dirección defines, pero ya puedo permitir el ID 1 que es el admin, con el mail admin@mail.com, el imágenes usuarios, usuario JPG, usuario 1 JPG. Y si yo lo tenía por defecto, rol administrador, director de estudio, fíjense cómo se ve ahora, que antes no veíamos nada como se estaba cargando, pero realmente se va formando el JSON, ¿ven? El teléfono, 112, la dirección. Esto no hay que hacerlo, esto después vamos a ver cómo se construye para hacer el original y después cómo ir agregando cada uno.
Fíjense cómo ya van cargándose todos los usuarios. Acá hay 6 usuarios, a pesar de que están 7 o 5, porque hay uno que lo eliminé. Pero van a dar, no, está el profesor, los roles que tiene. Bueno, ustedes se dan cuenta que esto queda así, lo mismo ocurre con las carreras. Siempre vamos a ver después cómo se hacen los archivos estos por defecto, que luego se van a ir modificando con el tiempo. Bueno, sigo con la primera parte, pero se dan cuenta a dónde va a ir todo esto. Así que en data, la capa data, va a tener estas clases. Y voy a ver ahora el file JSON, ya lo hice. Lo hace esto el método return system of read path. Y el save lo que hace pasa a JSON, que va a ser todos los datos que están guardados en ese famoso users. Si yo estoy en user y uno que es career, cuando son las carreras, que es lo que hicimos, y directamente van a estar guardados ahí, y entonces los va a cargar con un write all text. Con el path, que va a generarlo con este path, de la carrera, y el JSON, que es este JSON que pasé acá. Con eso va a servirme para cargar los datos en data. Fíjense que cosa más sencillita. Es un código muy bobo, pero ese código, si está bien hecho, no falla nunca. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuánto trabajo? No, eso lo podríamos hacer más fácil. Sí, pero yo quiero que vayan aprendiendo cómo se van manejando estas clases, porque estas clases después se van a reutilizar y con mucho más fácil. Bueno, entonces me queda uno más, que es el padre de lo que va a ser un objeto singleton. Después voy a explicar lo que es un singleton. El singleton es un objeto que hereda de una clase, pero permite una sola instancia. No me permite más de una sola instancia, de tal manera que los datos no puedan ser interferidos con otros datos. Ustedes que estuvieron estudiando base de datos, aprendieron que el tema de concurrencia es un problema complicado. Entonces, cuando yo permita usar un singleton, va a cargarlo, pero cuando se carga en el otro lado, no va a permitir que se vuelvan de vuelta a sobrecargar simultáneamente 2 veces un dato. Se termina el proceso, hasta que no se cargue, está todo detenido, el proceso de guardar o poner. Por eso se utiliza un singleton. Vamos a explicar eso después un poquito más en detalle. Bueno, vamos a ver qué cosas el file singleton hace. Fíjense, yo hago un makefile, con un makefile, es decir, una interfase, lo apunto con una interfase a un file, que era el famoso archivo que habíamos hecho para guardar con la extensión y con todas las imágenes. Entonces, con un makefile puedo agregar los eventos que va a tener el makefile, que son el método directory, subdirectory, prefix, extension, path, con el add, el erase y el URL, todo eso directamente, que me va a permitir que yo pueda construir eso en mi propio archivo singleton. El singleton es el que va a manejar las imágenes. No lo voy a manejar por el otro lado, no lo puedo manejar, me lo podría manejar por la business, pero no me conviene. No me conviene, porque después cuando hagamos las cosas se van a manejar de otro lado. Entonces, directamente vamos a manejarlo de esta manera. Bueno, ustedes van a ver que tiene todos estos datos directamente para el singleton, y también tiene el otro, el file JSON. ¿Para qué es este? Para guardar y para obtener un load de los JSON que hagamos. Fíjense que se implica con esto. Facilísimo, el file JSON me va a permitir que yo genere la clase path, el file name. El file name, sobre todo, finalmente, lo que tengo que pasar, el file name y el método load. O sea,
porque el path lo va a hacer directamente cuando lo aplique acá. Ustedes vieron cómo se carga, ¿no? Recién lo vimos en el método, así que va a ser así. Bueno, veamos ahora. Con eso queda todo armado, el padre que va a heredar el singleton, y voy a ir a la clase business. La clase business, una vez que hice la clase básica, hay que compilarla. Yo, por ejemplo, voy a estar en data, ¿no? Y pongo acá compilar. Y hace compilar data. Lo compilo. Una vez que lo compilo me genera una DLL. Entonces, una vez que esté compilado, si hay error, no se va a correr esto. Voy a la business. Y la business, lo que voy a hacer, agregar una referencia, para lo cual se pone add reference, y directamente se va a ir el proyecto, busco en el proyecto, y me va a dar el data. Yo hago un clic, pum, lo agrego, lo acepto y me lo carga. Me lo carga directamente. Y ya entonces, si yo miro acá en las referencias, van a ver que tiene el data. Y además de eso, dejo el System Data, el System Web, el System XML, porque esos van a ser usados posteriormente. Bueno, vean que yo agregué un System Web, porque este, si no lo tiene, no lo va a cargar. Entonces es necesario también agregarle. Acá tengo System Data, pero no tiene System Web. Conviene agregar System Web. No conviene, es necesario agregar en la referencia de Business el System Web. Vamos al Business. Y entonces voy a ver, también le hice un objeto clases. Ahora sí voy a clases y le voy a poner la clase de singleton, por lo tanto hago un subdirectorio singleton y va a tener distintos singleton. Primeramente, la clase singleton tiene un singleton, una carrera y una cosa. Vamos a mirar los diagramas porque es lo que más en general lo va a ver. Entonces tengo el usuario. Lo primero que genero es un usuario. Fíjense que voy a ir acá. El usuario, fíjense, public interface y usuario, hereda la i usuario de data ID. Cuando yo hice la referencia, ahora lo voy a buscar en ID. Por lo tanto, va a tener el ID. Y genero un singleton S get. Lo primero que tengo que hacer, si yo quiero hacer esto, es generar la clase singleton, que no está acá. Por lo tanto, lo primero que tengo que generar acá en el diagrama es generar un singleton, que va a ser el héroe para el singleton. Vamos a ver cómo se hace. Esto es lo que pasa, que está aplicado con directamente los singletons de usuario y carrera, pero vamos a ver cómo se genera esto. Esto es muy, muy fácil. Se agrega, bueno, fácil, va. En clases agrego, primeramente antes de clase lo agrego acá, en business, agregar nuevo elemento, y acá voy a poner una clase. Y a esta clase le voy a poner singleton.cs. Bueno, esto lo hice, lo agregué, y una vez que agregué, vamos a ver acá en singleton, van a ver que hay un singleton CS. A ver, no. Acá. Y fíjense que le pongo public partial class singleton. Parcial. Como yo expliqué recién, las clases parciales vienen del framework 2.5 y que va a dar un singleton, que es heredero de data.parent singleton. Fíjense que como ya está referenciado data, ahora en business, yo busco data.parent singleton y me lo encuentra. Parent singleton tenía implementaciones que no voy a usarla, pero ahora después lo voy a buscar. Y hago un static. Esto se llama método perezoso para crear un singleton. Fíjese cómo se hace. Singleton instance igual new singleton. Punto. Creo la instancia. Pero fíjese que es privado y estático.
Entonces, cuando yo empiezo a ejecutar por primera vez la clase singleton, busca acá, si no la tienes, un new singleton. El singleton es privado, por lo tanto no se va a poder crear nada más que una sola vez, que es cuando es invocada. Y entonces ahora tengo otra estática pública, ahora, singleton get instance, que retorna a la instancia esta, este new singleton, y siempre va a retornar el mismo. Por lo tanto, siempre va a haber una sola instancia. Ustedes saben la diferencia entre instancia, que es un objeto, y una clase. Si yo hubiera hecho esto un static, no podía heredar de parent singleton. Por eso yo hago esto, y además no se puede hacer clases parciales de una estática. Entonces, la estática es estática, es una clase que no me permite casi herencia, no tiene herencia, no tiene nada. Hereda objetos, pero no permite herencia. Es una clase sellada, se dice. Por lo tanto, no permite herencia. Esta estática, getInstance, me permite crear la instancia. Entonces va a devolver siempre la instancia. Luego se harán otras clases parciales que serán implementando las distintas interfaces que se vayan haciendo. Y todas ellas se van a compilar como si fuera una sola clase. Fíjense que acá hay un singleton carrera y un singleton usuario. Vamos a ver después cómo se crea. La forma que tengo para crear todo esto, hay que crear ahora en el diagrama un usuario, que es la interfase y usuario. Pero si voy a crear una interfase, lo voy a poner después en interfaces, no las interfaces de singleton, y voy a poner en el usuario qué son los elementos que van a tener. Va a haber un data contract y un método contract, y vamos a verlo cómo es. Bueno. El usuario hereda de data ID, tiene el singleton S, get, cuando yo lo había creado antes, si no lo creo antes no lo va a encontrar. Y ahora genera un string nombre, get, que es una propiedad del método que va a tener el ID, porque de ahí ID, y un system web http postfile fu get y set, que esto lo va a implementar. Tiene un método makeData, que está hecho ahí. Tiene un URL, este no es un método, es una property, perdón, se puede construir con la property. Un URL, que es un string, es un método que va a buscar y devolver la URL, que es, por ejemplo, la imagen en el usuario. El método load para cargar los datos de usuario en una lista, que después vamos a ver cómo es. Hay un save que guarda la lista con un JSON. Está el método add que agrega una imagen y el método erase que borra una imagen. Entonces directamente estos borran imagen, estos agregan una imagen, estos guardan toda la lista de archivos, y estos son todos los data contract y el método contract, que son esos tres métodos. Está acá 1, 2, 3, 4 y 5 métodos, y tiene en properties los datos 1, 2, 3, 4. Bueno, con esto vamos a ver después, tengo que mirar la singleton y usuario. Voy a ver el usuario. El usuario lo voy a implementar. Es una clase usuario. Usuario. Le hago Netspace User System Web. Esto es importantísimo. Que yo le hice la referencia, si no, no. Y hereda ahí usuario. Entonces tengo un singleton S. Cuando hago esto me sale singleton S. Pero ahora digo que el get es un método singleton get instance. Por lo tanto, voy a invocar directamente, es un método de clase porque es pública. El get instance es una property y directamente me devuelve el singleton. Una sola instancia. Entonces tengo un string nombre que va a ser usuario. Y va a decir http postfile
FU, get y set, que es el archivo de imágenes que se va a llevar. Y va a tener un string make data, que va a ser ese famoso que yo dije con todas las historias. Fíjense, ID más imágenes, va punto y coma, imágenes más usuarios más usuario JPG. ¿Por qué el ID, que es un entero, va a pasar a un string? Porque cuando siempre se suma un string se convierte en un string. Por lo tanto va a usar la propiedad toString, que es la que va a dar el número, pero entre comillas. El ID está acá, que hereda, como yo le dije, del get y el set, y tiene el método add, y el método add vamos a ver qué hace. Bueno, antes de eso, vamos a mirar cómo se hace esto. Esto es muy fácil, pero hay que hacerlo despacito. Mucho más simple sería hacerlo fácil, pero después yo diría que se dense cuenta que siempre va a trabajar con Singleton. Entonces vamos a usar la política esta para que en un futuro lo que hagamos va a sernos más fácil y más simple cuando hagamos ya más complicado el sistema. Entonces, por ahora parece muy complicado, pero esto es toda la complicación que vamos a tener. Primeramente se crea el singleton, después se hace todas estas interfaces. Bueno, ahora vamos a ver el singleton, la iSingleton, para lo cual hay que ir a las interfaces, interfase singleton, y tiene la iSingleton carrera y singleton usuario. Voy a seguir con el usuario. La string URL usuario tiene el método URL, el add, el erase, el load y el save. Fíjense que acá en el usuario, en el usuario, tiene el load, el save, el add y el erase. Pero acá, estos métodos van a ser los mismos, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué paso el data del usuario? Ya no es como la otra, fíjense, el usuario, acá venían entre paréntesis, salvo el save que pasó en string JSON, los demás no van con nada. ¿Por qué? Porque los datos los va a tener con los datos que yo le pasé acá, el nombre y el data. Con estas dos cosas van a ser todos los datos. Entonces, veamos ahora, esto siempre está mirando qué, el make data y todo eso. Se está mirando cómo va a ser, tiene que tener un conocimiento de cuáles son los directorios que van a dar en tarea. Ese es el único conocimiento que vamos a usar, que va a tener el business. Vas a ver que le va a decir, bueno, pues créame tal dirección, créame tal otra dirección, créame tal otra dirección, y acá después la presentación va a aplicar esto, pero esto tiene que haber algún mínimo conocimiento de cómo va a estar la tarea. Bueno, veamos ahora cómo sale la interfase esta acá. Vayamos a usuario. Singleton usuario. Un singleton usuario. ¿Cómo se crea el singleton usuario? El singleton carrera, más o menos para que sepan, va a dar lo mismo. URL carrera, URL PDF, porque ahora va a haber un PDF. El método add carrera, add PDF, agrega el PDF. El erase, borra carrera. El erase PDF, borra el PDF. El load, carrera, carga la carrera. Y el save carrera, carga el JSON de carrera. Fíjese cuáles son las cosas. Pero siempre pasan los mismos datos con carrera data. Fíjese que lo mismo que el otro, van a tener singleton carrera, el singleton carrera, el carrera también va a estar. Fíjense que acá en carrera vas a data ID, y viene singleton S, nombre, System Web Postfile F1, System Web Postfile PDF, getSet. Esto es el archivo de file
de tipo imagen, este es el archivo file de tipo PDF. Hay un MakeData, como siempre hay un MakeData PDF, uno para hacer el MakeData PDF, el URL y el URL PDF, es la cosa que se le agrega siempre el PDF. Está el load, el save, el add PDF y el erase, y el erase PDF. Bueno, vamos a ver el objeto carrera también y el objeto usuario. Ahora sí vamos a mirar bien el objeto usuario. El objeto usuario hace un issue.addIs. Fíjense que es s.issue.addIs. Y vamos a entender esto qué es. Es un singleton usuario, pero no va a ser así. Vamos a ver un poquito más cómo se implementa cada uno de estos. Yo cuando hago un singleton voy a crear el objeto singleton usuario, que es una otra clase parcial. La clase parcial en business, acuérdense siempre que lo hago dentro del business y después lo meto dentro de esto para que no ensucien tanto los diagramas. Clases, business, clases singleton. Yo creé un singleton usuario. ¿Cómo se hace esta creación de singleton usuario? Se agrega, agregar, acá en agregar, acá en business, agregar, y acá una clase, acá lo pongo clase, y acá le pongo, por ejemplo, ¿cómo se pone esto? El mismo nombre que tenía el singleton, punto usuario. Yo lo agrego, ya está agregado, así que no lo pongo, cancelo esto. Pero me sale una cosa que va a venir acá y que después la pongo poner dentro del singleton, ¿no? Y digo singleton usuario CS. Bueno. Fíjense lo que hago. Public partial class singleton. Y ahora le agrego dos puntos y singleton usuario, que era la interfase que habíamos hecho antes. Ahora pego un public y singleton usuario issue igual a this. Esto es lo único que voy a agregar nuevo de la interfase. Y esta interfase se va a implementar, todos estos métodos que están acá, se van a implementar directamente implementándolo en forma explícita. Esto no va a estar porque ya está implementado, pero va a implementar en forma implícita. Y esto me está dando privados. Y no van a ser vistos ni siquiera por el objeto singleton. Entonces tengo que apuntarlo con esta, con ISO. Esto es lo interesante. Entonces fíjense que está el erase, el makefile, el file data nombre, que lo que hacen van a hacer invocar a los métodos básicos, de básica. Pero ¿qué tienen? Acuérdense que yo dije que el parent singleton tenía el makefile, por ejemplo. Y entonces hago un makefile add. ¿Qué va a hacer? Me va a guardar el data con el data.fu, data.makedata. Entonces con esto va a agregar una imagen, fíjese, el singleton de usuario. ¿Por qué? Porque el MakeData me va a dar ID, el directorio, toda la historia, y eso lo va a ir buscando en el MakeData. Entonces va a dar el data.fu. El erase lo que va a hacer es el makefile data MakeData. Directamente no pasa el FU, sino que va a pasar eso. Entonces directamente con estas tres invocaciones, o 4, 5, 6, las que correspondan, fíjense que ahora vamos a ponerlo, después te lo paso, pero directamente me devuelve eso. Pero yo acá dejé un public ISO. Este me va a decir esto. Entonces voy a apuntar a add y a lo demás con el método, pero ya implementando la interfase.
Entonces veamos cómo va en usuario. Usuario se vuelve entonces fácil, porque fíjense, cuando tengo el add, hace s.isu, que era la interfase pública, punto add this, y pasa el objeto como estaba dado en el método isu, en el singleton usuario. El erase, lo mismo, fíjense, isu erase this, tan fácil como esto. Cuando yo haga un load, hago return, hizo load this. ¿Por qué? Porque es un string, este es un void. Ahora, ¿qué va a hacer? Este es un void, el save, pero ahora pasé un JSON, el JSON que tiene todos los usuarios. Por lo tanto, hago isu.save, JSON, que ya está puesto, y dice el objeto, que es del makedata. Bueno, la URL, directamente, no el makedata, sino el nombre, que está acá, el nombre. Acuérdense que el nombre es usuario, y va a buscar la cosa de usuario. Va armando directamente todo, y acá me va a dar los métodos que van a usarse, y directamente usando estos métodos yo puedo acceder después desde la web en este clase de negocio para aplicar cada uno de estos métodos, que son los métodos o los métodos de contrato. Lo mismo va a ocurrir con la carrera. Veamos el singleton carrera, hizo toda la historia también con el Makefile, pero directamente aplicando todos los datos. Después lo voy a pasar el código, pero no es fácil una vez que lo vean cómo trabaja. Va invocando en la básica, cuál es lo que tiene que hacer y lo hace, pero pasa los datos de la clase business que vienen acá. El data en este momento es una carrera, el nombre de la carrera, el nombre de la sigla, etcétera, etcétera. Directamente con esto carga todo. Veamos ahora, con esto, bueno, acá está el diagrama, acá está todas las propiedades con todas todos los métodos, y acá lo vamos a ver, si uno lo va explicando, lo va a ir explicando todo como va a estar. Fíjense que están todos los métodos, se hace muy largo esto, pero se va a observar nada más que para cada uno lo que necesita, porque estoy apuntando con la interfase. Y acá hay 2 interfaces, pero puede haber 40, 60 interfaces, y esto se va a extender en una sola clase, pero solamente va a ser visible lo que pida la interfase que vaya a hacerse. Entonces el usuario tendrá la ISU, el de carrera tendrá el ICC, directamente en la carrera, porque la carrera también tiene singleton carrera, ¿ven? Y singleton carrera SC, acá no está extendido, pero si lo extendemos se verá. Bueno, singleton carrera y singleton carrera, y está el ICC y el ISU, el singleton carrera y el ISU. Acá está todo implementado en una clase, pero no, esto no se ve así. Entonces veamos cómo. Bueno, acá están todos los métodos y todas las cosas que están vistas. Pero esto se hace muy fácilmente aplicando pequeñas clases parciales y se implementa todo en una clase total. Esto es una implementación de clases parciales. Y ve acá quedó como queda en el diagrama. Bueno, vamos a mirar un poco acá. Ya está terminado, como digamos, los datas, y entonces vamos a ir a la tarea 13. Pero eso es historia, y eso lo voy a dejar un poco de lado. Mientras tanto, vamos a ir bajando los códigos que están en estas cosas.